eh, vamos a explicar un poquito cómo trabajamos en el equipo de documentación y cómo las tareas que se hacen, pero me voy a centrar principalmente en la revisión, porque en el resto de tareas son un poco más específicas y, bueno, me voy a, por las razones que sea, me voy a centrar en la revisión. Bueno, en primer lugar, si habéis llegado para colaborar con el equipo de documentación, supongo que habréis pasado por esta página, por la página de documentación, en la cual, bueno, ahora está un poco mal organizado. Por un lado tenemos el proceso completo, que yo creo que esta es la página a la que deberíamos dirigirnos, donde se explica lo que es el equipo de documentación, cómo elaboramos la documentación así muy por encima, cómo se puede colaborar y una serie de documentos que conviene que los colaboradores lean. También están mencionados los documentos aquí. El más importante de todos es la guía del colaborador, que es el documento que toda la persona que quiera colaborar con la documentación de LibreOffice tiene que haber leído. Lo tengo aquí abierto, vamos a echarle un vistazo a ver en qué consiste. Bueno, primero menciona qué es el equipo de documentación, muy brevemente, cómo unirse al equipo de documentación, que supongo que ya esta parte la tendréis todos hecha, porque si has llegado hasta aquí seguramente has pasado por todo esto. Leedlo, seguir los pasos que vienen y ya está. A partir de aquí viene cómo trabajamos. Eh, Esto aquí explico que la elaboración de la documentación se hace con Writer y que todos los formatos se aplican mediante estilos. Es importante lo de los estilos y a lo mejor lo repito varias veces durante este vídeo. Es muy importante aplicar los estilos primero de todo porque es la manera correcta de trabajar con Writer. Estilos. Writer está basado en estilos, no está basado en formatos como otros procesadores de texto, sino que está basado en estilos y con estilos se puede hacer todo y se hace mejor, más rápido que de cualquier otra manera. Pero además es muy importante lo de los estilos porque los estilos se utilizan para las conversiones de los documentos. Sabéis que publicamos los documentos en varios formatos. Pues bueno, para poder llegar a todos los formatos es muy importante que los estilos estén bien aplicados, lo cual hace que se puedan aplicar procesos más o menos automatizados y reducir mucho el trabajo en la conversión de los documentos. Eh, bueno, luego viene, aquí explicamos que los documentos los guardamos en Nextcloud y cómo está organizado Nextcloud. Vamos a ir a verlo, nos vamos a Nextcloud eh, y, ah, perdón, y ahí vemos. Bueno, para poder entrar en Nextcloud, lo primero de todo, en la guía de colaborador dice cómo hacerlo, en la página aquí también lo dice, el desarrollo de documentación, cómo unirse al equipo, aquí nos dice cómo podemos obtener una contraseña para Nextcloud. Bueno, una vez que la tenemos, pues entramos. A veces sale este error, yo cuando me sale ese error, lo único que hago es quitar todo lo anterior y me lleva al sitio correcto. O sea, simplemente poniendo la dirección de Cloud o como Foundation.org, lo demás se elimina y ya llegamos aquí. Dentro de Nextcloud hay varias carpetas. La que nos interesa es la de documentación, LibreOffice Documentation. Y dentro de esto la de español, Spanish. A ver, vale. No, ¿a dónde me he venido? ¿A dónde me he ido? Spanish. Bien, aquí como veis tenemos organizado todo una carpeta por cada guía, la guía de base, de calc, etcétera. Eh, Tenemos la guía del colaborador aquí en primer lugar
y un glosario que tampoco es que utilicemos mucho, pero bueno, que aquí podéis ver lo que hay. Luego tenemos una carpeta de recursos en las que hay algunas cositas que puede que alguna vez utilicemos. La guía del colaborador, principalmente, y ya de momento no tenemos más. Luego, dentro de cada carpeta se organiza siempre de la misma manera. Por ejemplo, vamos a la guía de base. Bueno, es el mejor ejemplo. La de introducción. Vale. Eh, la de introducción, no la de impress. Es que como se mueve después de... Vale. Eh, Dentro de cada guía puede que haya, perdón, puede que haya o no varias carpetas. Habrá una carpeta por cada versión. Vamos a la versión más nueva. Y luego dentro de cada versión, aquí siempre tenemos las mismas carpetas. Originales, documentos para traducir, avances de traducción, documentos traducidos, avances de revisión, documentos revisados. Aquí en la guía explicamos qué contiene cada carpeta. Y es importante que esto lo asumamos, se nos meta en la cabeza. El proceso es muy sencillo. Eh, ¿Cómo funcionan las carpetas? Lo voy a explicar. En originales en inglés están los documentos originales en inglés, de los que hemos partido. Estos documentos no son para utilizarlos, solamente para consultarlos. Nadie tiene que coger un documento de aquí para nada. O sea, los documentos están aquí, todos los documentos. Sobre estos documentos es sobre los que hemos basado la traducción. Pero recuerdo, estos documentos no los tenemos nada más que como para consulta, para consultarlos en un momento determinado. Si vemos una traducción que no la tenemos muy clara, podemos ir al original en inglés a ver cómo estaba en inglés. ¿Vale? Los documentos originales en inglés eh, se les trata de cierta manera, por ejemplo, se les aplica una plantilla diferente, hay veces que se quita la cabecera o no, depende. Bueno, esos documentos se preparan de cierta manera para comenzar nuestro trabajo. Los documentos que ya están preparados para empezar a trabajar se colocan en documentos para traducir. Aquí está el documento español en bruto, antes de traducir, antes de hacerle nada. ¿Vale? Eh, Como he dicho, si abrimos estos documentos, me ha tardado un poquito. Como veis, se pueden abrir aquí directamente, pero no os recomiendo trabajar aquí directamente. Bueno, veis que tiene el título. mm, Y luego todos los documentos tienen copyright y un montón de cosas más. Aquí no lo tiene porque lo hemos eliminado y pasamos directamente a la introducción. Y así es como preparamos los documentos. Pero este documento, como veis, todo nos da errores de ortografía en todo. Tiene una plantilla que ya aplica el diccionario español. Bueno, tiene una serie de cosas aplicadas que no viene a cuento ahora. Pero bueno, que sepáis que aquí está el documento en bruto, preparado. Cuando alguien quiere comenzar una traducción, coge el documento de documentos para traducir, lo coge y lo pasa a avances de traducción. En avances de traducción, ¿qué documentos están? Los documentos en los cuales estamos trabajando en la traducción. Aquí estamos empezando a traducir un documento. Aquí, quien esté haciendo algo tendrá que tener su documento aquí. Ya veremos luego con las convenciones de nombre que sabremos quién está trabajando con él. Aquí vemos que este documento, la iniciación a base, JMLS, está trabajando con él. No sabemos cómo está, pero está trabajando con él. Como con este documento está trabajando José María, pues no tiene que trabajar nadie más en él. Por eso está en avances de. Un documento que está en avances de es que tiene un propietario.
Cuando José María termine su traducción, pasará el documento a documentos traducidos. Aquí están los documentos traducidos, que ya no estamos trabajando en ellos y están esperando a que alguien los revise. O sea, si alguien quiere hacer una revisión, tiene que venir a documentos traducidos. Aquí tenemos dos documentos que los han traducido una o dos personas y, con estos documentos podemos comenzar una revisión. Documentos traducidos. Cuando alguien comienza una revisión en un documento traducido, ese documento lo tiene que pasar a avances de revisión. En avances de revisión, como he dicho, están documentos en los cuales se está trabajando. Según la convención de nomenclatura, sabemos que estamos en la primera revisión y que la revisión la está haciendo JCS. Vuelvo a repetir, avances de, alguien está trabajando en él, ese documento no se puede tocar, solamente lo puede tocar JCS, no lo puede tocar otro. Cuando la revisión se finaliza, el documento pasa a documentos revisados. Un documento que está en documentos revisados se puede coger para hacer otra tarea con él. Probablemente una segunda revisión. Si queremos hacer una revisión, lo cogemos de revisiones de documentos revisados, lo pasamos a la misma carpeta avances de revisión, pero ya sería una segunda revisión. Entonces aquí tendría revisión 2. Cuando ya los documentos han sido revisados, se hace una tarea de revisión para la publicación, con lo cual vuelve a pasar a avances de revisión, con lo cual otra vez nadie lo puede tocar. Aquí se prepara para publicarlo y cuando ya se ha finalizado el documento y se ha publicado, se pasa a documentos publicados. Bien, ese es el proceso normal. O sea, un documento pasa de la carpeta 1 a la 2, de la 2 a la 3, de la 3 a la 4, de la 4 a la 5, de la 5 puede volver a la 4 o, bueno, volverá a la 4 seguramente, y luego ya a la 6. Documentos publicados en la 6, nadie los tiene que tocar para nada, es como se han publicado los documentos, aunque realmente la publicación está en otro sitio. Y luego por fin está la carpeta 7, plantillas. En esta carpeta se pone la plantilla cuando generalmente se pone la plantilla, sabemos que ahora no estaba, la plantilla que se ha aplicado en los documentos en este primer paso, en el paso que pasan de originales a documentos para traducir. La plantilla no hay que modificarla durante ningún momento, durante todo el procedimiento. Durante todo el procedimiento se utiliza la plantilla que tiene originalmente. Durante todo el procedimiento se utilizan solamente los estilos que están en la plantilla que está aplicada y se utilizan los estilos tal y como están, no se modifican. Si a mí me gusta que el texto esté justificado, no lo justifico porque todos tenemos que utilizar el mismo procedimiento. Entonces, se utiliza todo tal y como viene. Lo único que se hace es modificar el texto según lo estemos traduciendo o según lo estemos revisando. Modificar el texto. No hay que modificar estilos, no hay que, hay que aplicar estilos, eso sí, pero no hay que modificar estilos. Vale. Esto con relación a Nextcloud y todo el movimiento que está, ya creo que ha quedado bastante claro. Esto es lo que explicamos aquí. Eh, bueno, luego las tareas, aquí explica un poco cómo hacemos la preparación de los documentos, la traducción, en qué consiste cada una de las cosas, y aquí un poquito más pormenorizado de cada una de las tareas. Si, como hemos dicho, nos centramos en la revisión, pues vamos a ver. ¿Cómo se hace una revisión? Pues como hemos dicho, lo primero de todo, comprueba que los documentos están en la carpeta de documentos traducidos o actualizados. Aquí pone, depende del origen de la guía, si la estamos traduciendo o estamos actualizando una anterior, la carpeta se llamará documentos traducidos o documentos actualizados. Y si no, en la de documentos revisados, sí lo que vamos a hacer en la segunda revisión.
Cuando hacemos una revisión, se lo tenemos que decir a todo el mundo. Lo anunciamos en la lista, lo anunciamos en Telegram, que todo el mundo sepa que vamos a hacer una traducción. Esto es una buena costumbre porque por si acaso alguien se ha descuidado, no ha movido el documento de la carpeta como era, o hay alguna otra razón, decir, no, espera, el 3 no lo modifiques porque lo vamos a cambiar. Entonces, lo primero es anunciarlo. Luego, como hemos dicho, hay que mover, una vez que has decidido que vas a coger un documento, que vas a trabajar en él, lo mueves a la carpeta avances de revisión, con la nomenclatura, que lo veremos, con las convenciones de nomenclatura. Y luego también veremos también los movimientos dentro de Nextcloud. Se comienza la revisión. Es muy conveniente que cada poco tiempo subamos nuestro trabajo, vamos revisando, vamos haciendo cosas. Yo llego por la página 10, pues digo, bueno, lo guardo y lo vuelvo a mandar a Nextcloud, a la carpeta avances de revisión. Con lo cual en Nextcloud tendremos una versión un poquito más actual que la original. Si tenemos un problema, se nos estropea nuestro ordenador, nos pasa cualquier cosa, la tendremos aquí una versión un poco más actual que la original. Si la hemos subido con la página 10, pues tendremos hasta la página 10 y no perderemos todo el trabajo. Si no lo subimos nunca y tenemos un problema, pues se perderá todo el trabajo. O sea, conveniente de vez en cuando subir el trabajo. Y cuando finalizamos la revisión, pues la pasamos a documentos revisados y listo. Cuando hemos terminado, decimos que hemos terminado, por si alguien estaba interesado en, una vez que finalicemos la revisión, o este es el mismo procedimiento para la traducción, también se avisa todo, alguien quiere hacer la revisión, pues estamos pendientes y podemos hacer. Bueno, lo siguiente, las convenciones de nomenclatura. Ya os he dicho que nos basamos para organizar el trabajo y que nadie tenga que estar pendiente de quién está haciendo qué, cómo se está haciendo, puedo yo hacer esto, no puedo hacerlo, nos basamos en las carpetas de Nextcloud, como he dicho. Nadie puede coger un documento de la carpeta avances de, porque alguien está trabajando en él. Solamente podemos coger un documento, si queremos traducir, solamente lo podemos coger documentos para traducir. Si está vacío, no podemos coger ningún documento porque no hay ninguno, no podemos irnos a otro sitio. Si nos basamos en el orden de las carpetas, no podemos hacer ningún trabajo que ya esté hecho. Por ejemplo, no podemos traducir un documento que ya se ha traducido. Si trabajáramos de otra manera, pues a lo mejor podían producirse errores. Y luego, la segunda parte de todo esto, solamente con el movimiento de carpetas ya evitamos la mayoría de los problemas, pero ahora queremos saber quién está haciendo las cosas y cómo. Bueno, pues entonces para eso utilizamos las convenciones de nomenclatura. En las convenciones de nomenclatura los documentos originalmente se nombran con esta primera parte. Cuando un documento está en documentos para traducir, solamente tiene este nombre, el cual las dos primeras letras corresponden a la guía que estamos hablando, son las iniciales del nombre de la guía en inglés. Getting Started, o sea, la guía de introducción. Los dos siguientes números, el 62 en este caso, es la versión de LibreOffice en la cual se aplica esa guía, la versión 6.2. Y luego lo siguiente es el número de capítulo, el capítulo 1. A continuación viene un guión y el nombre del capítulo. Esto es lo que está originalmente. Cuando alguien comienza la revisión, lo pasa a avances de revisión y añade sus iniciales, JSC. Si yo veo un documento en avances de revisión con las iniciales JSC, sé que se está haciendo la revisión y que el revisor es JSC, o que se está haciendo la traducción y el traductor, si está en la carpeta avances de traducción, el traductor es JSC. Cuando el documento finaliza, se finaliza la traducción, se pasa a la carpeta documentos traducidos. Para poder comenzar una revisión, el documento tiene que estar en documentos traducidos. Si no está ahí, no lo podemos coger para hacer una revisión. Bueno, ya veremos más adelante que podría estar en documentos revisados. Cuando el documento comienza una revisión, este primer documento lo han traducido, los JSC lo ha traducido y ahora voy a comenzar la revisión. Pues añado mis iniciales
añado un guión y mis iniciales. JGB, otro guión y revisión 1, rep 1. Esto quiere decir que este documento está en su primera revisión, por eso pone revisión 1. Este documento que no tiene revisión está en proceso de traducción, por eso no pone revisión. Bueno, este está en revisión 1 y el revisor es GBG, que con el tiempo sabremos quién es cada uno. O sea, ya sabemos quién está haciendo y que está haciendo la primera revisión. Este documento, lógicamente, tiene que estar en avances de revisión porque estamos haciendo la revisión. Y si lo hemos finalizado, está en documentos revisados y sigue teniendo el mismo nombre. No quitamos nada. Suponiendo que ya ha finalizado la primera revisión y queremos hacer una segunda revisión. Tomamos el documento de documentos revisados, no de avances de, sino de documentos revisados. El documento, si está revisado, tendrá rep 1 como mínimo. Pues lo movemos a avances de revisión, añadimos nuestras iniciales y convertimos rep 1 en rep 2. Modificamos el 1 por el 2. Sabemos que ese documento que está en avances de revisión está en la segunda revisión porque pone rep 2. Y como antes, con las iniciales sabemos quién es el revisor. Y así ya tenemos toda la información, sabiendo en qué carpeta está y la nomenclatura correcta, sabemos en qué momento de todo el proceso está y quién es el que lo está haciendo. Bueno, seguimos. Aquí en la guía del colaborador, lo siguiente que viene es cómo se aplican los estilos. En esto no me voy a poner a explicarlo ahora, es leerlo, los estilos que empleamos. Con los estilos de párrafo no hay ningún problema, no suele haber ningún problema, vamos. Se utilizan los mismos estilos de párrafo que tenía la versión en inglés y aquí no hay ningún problema. Hay muchos problemas con los estilos de carácter. Bueno, pues aquí tenemos explicado los estilos de carácter que aplicamos, que son 5. En resumen son 5, salvo excepciones. Por ejemplo, en la guía de base puede que haya alguno más, pero en general son 5, que no es tan difícil de aplicar y que aquí ponemos cuándo se aplica el estilo destacado, una regla, un ejemplo, un comentario sobre el ejemplo, otra regla, otro ejemplo, otro comentario sobre el ejemplo. Y así con todos los estilos. Leedlo y creo que está bastante bien explicado, entre otras cosas porque lo expliqué yo. Es una broma, ¿eh? Bueno, creo que está bien explicado y lo único que hay que hacer es aplicarlo. Bueno, y luego la parte última, aquí se mezclan dos cosas. Aquí vamos a mezclar dos cosas porque en realidad para todo el trabajo de revisión también necesitamos lo que vamos a hablar ahora para las imágenes. Eh, hacer la captura de imágenes. Para hacer la captura de imágenes tenemos que configurar, hay que preparar LibreOffice para hacer esas capturas. Y hay que prepararlo de tal manera, hay que pensar que las capturas y la guía no son para nosotros. Entonces, hay que preparar LibreOffice de tal manera que el usuario lo vea normal, natural. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir esto, que nosotros preparamos para hacer las capturas, tenemos que preparar LibreOffice con una configuración estándar. No con colorines, no con fondos de pantalla, no con colores oscuros, sino con una configuración normal. No hacemos capturas de una interfaz de usuario con pestañas, etcétera. Queremos que un usuario nuevo que llega, que acaba de instalar LibreOffice, vea la guía, vea su LibreOffice recién instalado y lo vea igual. Eso es lo que se pretende. O sea, estamos trabajando para el usuario de la guía. No estamos trabajando para nosotros. A mí me gusta la pantalla negra, pero el usuario nuevo de LibreOffice no va a ver una pantalla negra. Entonces tenemos que configurarlo de esa manera. Eh, la configuración es, por aquí en algún sitio está, con un tipo de iconos determinados, con un tamaño de iconos determinado y lo que estamos diciendo, la configuración estándar. Y luego también es importante
la versión de LibreOffice. Esto es lo que decía. Es muy importante para las capturas de pantalla, pero también es importante para la revisión. Podemos trabajar, la guía se escribe en Writer y podemos trabajar con la versión de Writer que nos dé la gana. Pero las capturas de pantalla las tenemos que hacer con la versión de LibreOffice a la cual se refiere la guía. Es decir, yo puedo tener instalada la versión 7.3.3 de LibreOffice, que es la más moderna, pero si estoy haciendo la guía de la versión 7.2, tengo que hacer las capturas de pantalla sobre la versión 7.2, porque a lo mejor tiene una diferencia sobre la 7.3. Y lo que he dicho, con la configuración estándar. En- Aquí explicamos cómo puedes tener a la vez, que se puede tener a la vez muy fácilmente, las dos versiones de LibreOffice. Y además es estupendo tener las dos. Mucho mejor tener las dos que tener uno solo. Eh, Aquí hay un enlace para Linux con una serie de explicaciones. Aunque yo creo que esta es la versión antigua, ahora mismo tenemos versiones en App Image, tenemos Flatpak, tenemos no sé cuántas, lo cual nos permite tener 27 versiones diferentes instaladas sin ningún problema. Sin ningún problema. Los de Linux, yo no soy muy de Linux, por lo de Linux podréis ver, saber cómo se hace. Y los de Windows, pues hay un programa para que hace, que aquí está el enlace, con el cual podemos instalar todas las versiones que nos dé la gana. Las 6.4, las 6.5, las 6.8, las 7.2, las 7.3, todas. Y no hay ningún problema, podemos tener todas instaladas, no interfieren unas con otras. Y decía que a mí me parece que es mucho mejor, porque yo aquí la tengo, vamos a ver, yo tengo mi versión 7.3, que aquí la he puesto con pestañas para que veáis que, claro, esto, si yo hago una captura de pantalla sobre esto a un usuario que acaba de empezar, se vuelve loco, porque dice, joder, es que yo no tengo esto, es que yo no tengo esto, es que yo no tengo esto. Entonces, por eso hay que configurarlo en configuración estándar. Esta es mi versión 7.3 de LibreOffice. Si voy a trabajar con la 7.2, pues yo le he hecho una instalación en paralelo, he hecho doble clic sobre el icono y espero que en breve se me abra. Bueno, pues aquí veis que tengo, a ver si se abre el documento. Bueno, aquí veis que tengo mi versión 7.3.2.2 abierta y aquí tengo por encima, para que veáis que están las dos, mi versión 7.2.5.2. Dos versiones diferentes, las dos a la vez. Puedo hacer todas las capturas de pantalla que me dé la gana sobre esta y puedo trabajar sobre esta otra. En esta tengo mi documento. Cuando yo llego a una pantalla, lo abro aquí y compruebo que eso es lo que veo es lo que hay y que los nombres de los menús se llaman como se llaman y que las opciones de menú se llaman como se llaman y que las opciones de un diálogo son las que tienen que ser. Porque no nos podemos fiar de que la 7.3 sea exactamente igual que la 7.2. A veces no es exactamente igual, a veces hemos traducido, hemos cambiado esto, a veces se añade un botón. Entonces debemos hacer las capturas de pantalla sobre la versión 7.2 y luego trabajamos con la que queramos. Pero ya veis que podemos tener las dos simultáneamente sin ningún problema. Y esto es muy bueno. Podemos hacer aquí todas las pruebas que nos dé la gana sin estropear el documento en el que estamos trabajando. Vale, y luego también aquí en la guía hablamos de cómo preparar esto y cómo hacer las capturas de pantalla. Se explican cuál es una captura buena, cuándo es una captura mala y también hablamos un poquito de los programas para hacer las capturas de pantalla. También tenemos un enlace a un vídeo
que esto lo tengo que cambiar porque ese enlace ya no funciona. Tenemos un enlace a un vídeo que explica cómo colocar correctamente las imágenes. Eso hay que verlo en ese vídeo. Luego, yo he dicho que, o sea, aquí en este, en la guía, tenemos enlaces, hablamos de varios programas para Windows y para Linux. A ver, el programa para hacer las capturas de pantalla puedes utilizar el que quieras. Da igual, el que te guste. Pero yo recomiendo un par de ellos o algunos que son similares a ellos. Hay muchos, sobre todo en Linux hay muchísimos. En Windows a lo mejor no hay tantos, aunque los que hay mm, yo creo que están bastante bien, como el ScarX este. Es mejor que tener un programa específico de captura de pantalla que hacer una captura de pantalla con imprimir pantalla y luego recortarla con GIMP. Aunque a lo mejor algunos lo manejáis mejor. Pero bueno, un programa de captura de pantalla no lo puedo hacer ahora porque estoy utilizando precisamente SARX para grabar este vídeo. Pero si yo le hago con ciertas combinaciones de teclas, le digo que voy a hacer una captura de pantalla, él me permite seleccionar, por ejemplo, solo esta ventana y solo esta ventana, la selecciona él. No tengo que hacer yo dibujar el cuadrado ni recortar nada, la selecciona él. O puede que si le hago sobre esta otra pantalla, sobre la barra la barra de herramientas, me recuadra solo la barra de herramientas perfectamente cuadrada sin que yo tenga que seleccionar nada, etcétera. Eso es la ventaja que tienen los programas capturadores de pantalla sobre hacer una captura manual con imprimir pantalla y luego recortarla. Y otra cosa que hay que decir sobre esto, lo podemos hacer con lo que queramos. Si hay que retocar la imagen, como por ejemplo para hacer esta imagen. Aquí se ha hecho una captura de pantalla y luego se han añadido las flechas y los textos. Esto se puede hacer directamente en Writer, pegar la imagen y luego añadir las flechas. Pero eso no funciona bien. No funciona bien porque las flechas cogen una posición, todo lo que hemos añadido coge una posición diferente a la imagen que hemos pegado primero, a la captura de pantalla. Entonces, cada una está anclada a su sitio y puede ocurrir que movamos una y la otra no se nos mueva. Si yo ahora reduzco la imagen, esto sigue todas las flechas a la misma distancia, entonces ya no están apuntando a los sitios correctos. No sé si me explico. Entonces, el procedimiento es hacer la captura de pantalla y con un programa de gráficos, posiblemente con Draw, se añaden las flechas, se añaden los textos, se guarda todo como imagen y la imagen de la captura de pantalla más las flechas y todo se pega aquí. Que sea una sola imagen, no una imagen con muchas imágenes encima. Y bueno, yo creo que con esto ya lo de la preparación ya más que de sobra.